Primero, ¿puede funcionar la Corte con 3 miembros, como dicen desde el propio tribunal? ¿Y cómo considera usted que atenta o no contra el sistema republicano nombrar jueces por decreto? Sí puede funcionar con 3 miembros, ha ocurrido en otras oportunidades, sí. Mucho más con las medidas que ha tomado la actual Corte a los fines de buscar, cuando no existen los acuerdos suficientes de los 3 miembros, la posibilidad de convocar de inmediato a conjueces dentro de los presidentes de las cámaras federales. Así que en definitiva, sí puede funcionar por 3 miembros, pero por supuesto lo ideal es la designación de los 2 miembros restantes, pero ahí viene la contestación a la segunda pregunta. De acuerdo al proceso fijado por la Constitución, como no puede ser de otra manera, los más altos cargos del Estado son designados por el presidente con acuerdo del Senado. Por eso es tan importante el acuerdo. En el Senado está la representación de las provincias argentinas y los jueces, los embajadores, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas son designados entonces por el presidente con acuerdo del Senado, de tal manera que sería obviamente un avance muy grave sobre el sistema republicano que se pretendiese avanzar simplemente por decreto. Lo que hay que explicar en este caso es que la Constitución sí permite, artículo 99, inciso 19, que el presidente en receso del Congreso pueda designar en comisión a jueces, como ha ocurrido en la historia argentina en varias oportunidades. En este caso es una designación transitoria hasta que se logre el acuerdo del Senado. Así que en definitiva, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, pero pareciera que el gobierno tiene la intención de avanzar por decreto sin tener, obviamente, ninguna certeza sobre que el Senado vaya a aprobar o no estas designaciones. Antonio, sí. ¿Cómo le va, Janina? Lo saludo, un gusto escucharlo. Hola. ¿Cómo pega esto? Digo, corriéndonos quizás de esto que usted está explicando de la ley, lo que corresponde en el plano, digamos, de la gente. ¿Cómo pega en la legitimidad de un cuerpo que está encargado de resolver las cuestiones, que es el último órgano de justicia al que uno apela? Y tal como lo estás sugiriendo muy bien, hay que ser muy claro, muy preciso, muy transparente en este tipo de cuestiones, y da la impresión de que no es esto exactamente lo que está ocurriendo. Desde el primer momento nosotros sabemos que esta postulación, esta idea de avanzar por decreto, tiene 2 candidatos que son muy disímiles. Uno es Ariel Lijo, el otro es García Mansilla. Así que en definitiva, todo esto obviamente ha afectado seriamente todo este proceso, sí, porque las críticas sobre Ariel Lijo son muy claras. Entonces yo estaba viendo la prensa incluso de hoy mismo, las interpretaciones apuntan a decir que el Poder Ejecutivo lo que quiere es producir una avanzada sobre la Corte, porque ve una Corte que tiene independencia, como lo ha demostrado esta Corte, sí, esta integración de la Corte, de tal manera que es un momento, yo diría, de complejidad política e institucional. Bueno, un escenario complicado, el que espera. Y por otro lado, Antonio, digamos, la decisión del gobierno pareciera que es o se los designa vía Senado o los designo por decreto, con lo cual tampoco hay demasiado margen, daría la sensación, para una negociación, ¿no? Digo, en el ámbito legislativo. Da esa impresión. En el fondo siempre el mismo problema, es un gobierno que, claro, no tiene presencia en el Poder Legislativo, ni en la Cámara de Diputados, ni acá especialmente en el Senado. Por eso es tan importante la negociación política. Ojalá nosotros podamos avanzar en lograr este tipo de consensos para la integración plena de la Corte,
pero yo creo que habría que pensar, obviamente, en una candidatura que no sea la del hijo, ¿no? Claro, Está bien. Además, lo que traba. hay una idea también de proponer una mujer, porque claro, se fue Hayton de Nolasco y están proponiendo 2 varones, Sí. con Claro. lo cual no habría una representación de mujeres en la Corte Suprema. Sí. Así que comprenden ustedes que estamos ante un tema delicado, ¿no?